Vamos a hacer el estudio de la Parashá Toldot, 5779. Primero voy a citar los aspectos generales de la Parashá y después voy a puntualizar exactamente en algo especial que quiero hablar esta mañana. Primero que todo, como habrán visto, Rav Shaul utiliza parte de esta historia para citar las diferencias de la elección divina respecto a Esav y Jacob, y nos va a decir que no todos los que nacen de Israel son hijos de Israel, sino los que son de acuerdo a la promesa. La promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham, y la promesa que Dios le dio a Abraham va a pasar después a sus hijos y a los hijos de sus hijos mediante lo que se va a conocer como Bejorá o la primogenitura. La primogenitura no es primogénito el que nace primero, sino el que nace primero y además tiene determinadas características para continuar con la línea de aquel que le va a dar la bendición respectiva. En este caso, Abraham no eligió a Ismael, Abraham eligió a Isaac. Isaac no va a elegir a Esav, sino que va a terminar eligiendo a Jacob. Y después Jacob no va a elegir a Rubén, sino que va a elegir a Yosef y va a poner a Efraín sobre Manasés, y así sucesivamente. Esto nos muestra que la primogenitura no es solamente cuestión de orden de nacimiento, sino cuestión de el desarrollo del alma que va a recibir esta bendición divina. Porque ¿cuál es la bendición divina? ¿Cuál es la bendición que se va a transmitir en todo esto? Vas a tener una tierra, vas a formar un pueblo y Dios va a bendecirte continuamente. Y a quien quiera destruirte, Dios va a destruir. Porque vas a ser bendecido o vas por quien te bendiga y vas a ser maldecido por quien te maldiga. Entonces, toma este ejemplo Rav Shaul para plantear que no es la descendencia lo que realmente compone Israel, sino el valor de la promesa. Y el valor de la promesa es el seguimiento de la voluntad divina. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ir un poquitito más lejos de tratar de entender la historia de la Parashá. La historia de la Parashá es en el principio muy simple. Isaac quiere tener descendencia y no puede. Entonces le pregunta a Dios qué es lo que está sucediendo. Rivka, pasados los 20 años de que oraron, queda embarazada. Cuando queda embarazada, como hemos leído, tiene problemas con su parto y Dios le va a dar una profecía. En esta profecía, el mayor va a servir al menor. Justamente es el opuesto a la primogenitura. Y cuando se empieza a narrar cómo crecen los mellizos, nos damos cuenta de que realmente vienen con tendencias totalmente opuestas. La tendencia de Esav es la tendencia producto del instinto más básico, que incluye la violencia, pero la fortaleza física. Y su manera de vivir va a ser justamente utilizar esa fortaleza física. Y después tenemos a Jacob, que va a ser presentado como íntegro, que habitaba en tiendas. Esto es interpretado de una manera muy particular por el Midrash, indicando que cada vez que pasaba embarazada Rivka por una casa de idolatría, se movía en la panza Esav, y cada vez que pasaba por una yeshiva se movía Jacob. Queriendo indicar desde la formación de los niños en el vientre de la madre, que ya la tendencia iba a ser esa para toda su existencia. Esto después se va a elevar a un plano mayor y se va a plantear, los descendientes de Esav van a ser estos, rojos, sanguinarios, violentos, mientras que los descendientes de Jacob
se van a dedicar al estudio de la Torá y tratar de encontrarse con la divinidad. Que en un paso más elevado después, en paso posterior, no más elevado después, se va a aplicar al cristianismo frente al judaísmo. Los cristianos son descendientes de Esaf porque tienen su relación con Roma, Roma lo rojo, y entonces la forma occidental de acercarse a Dios es la forma de Esaf, violenta y llena de odio por la persecución, y la forma de Jacob va a seguir siendo la tefilá. En resumidas cuentas, estos hermanos crecen, muere Abraham a esta altura, fíjense cómo los acontecimientos se van dando, muere Abraham, entonces Abraham no va a poder ver lo que va a pasar con Isaac. ¿Qué va a hacer Isaac? Isaac va a terminar dándole la primogenitura a Jacob. Lo que no sabemos es a quién prefería a Abraham. Calculamos que a Jacob y no a Esaf. Se ve que se fue a trabajar Esaf, casó, trabajó todo el día, volvió, tenía hambre y le vendió la primogenitura a Jacob. La cuestión acá es la pregunta retórica que se hace Esaf. Si me voy a morir, ¿para qué quiero esa bendición? Con esto, ¿qué indica Esaf? Que no tiene creencia absoluta en una vida posterior. Que todo es el desarrollo de lo que se puede alcanzar en este mundo. Entonces, su punto pleno de existencia, de placer y desarrollo, es qué es lo que puede alcanzar en el mundo de la forma, en el mundo de la materia. A contraposición, Jacob quería obtener la bendición. La pregunta que queda por hacer, que lo debatíamos ayer en la noche, es qué pasó entre Rivka e Isaac. Porque la que recibió la profecía fue Rebeca, Rivka. El mayor va a servir al menor. Pero como su padre no lo sabía. Parece ser que no lo sabía porque su padre tenía tendencia sobre Esaf. Y la mamá, tendencia sobre Jacob. Y entonces aquí hay dos maneras de leerlo, de interpretarlo. La más clásica, en toda la literatura rabínica, la más clásica, es que Jacob era muy pasivo. Y ahí la que tomaba las decisiones era Rebeca. La única postura que plantea que esto no es así es la más mística, en donde lo que se plantea es otra cosa, que Isaac estaba en completo conocimiento de los hechos y que permitió, que le dio el espacio a que Rebeca interviniera para que se cumpliera la profecía divina y esto sea un mérito para Rebeca. El problema de esta interpretación es que Rivka mintió, Jacob mintió. Y entonces estaríamos diciendo que Isaac manipuló la situación para que Rivka manipulara la situación. Recuerden que Isaac llama a Esaf y le dice: anda a cazar, tráeme casa, prepárame la comida que me gusta, que te voy a dar la bendición, la primogenitura. Esaf sale a cazar, Rebeca escucha la conversación, lo llama a Jacob y le dice: mira, agarré un cabrito, tráemelo, que le hago la comida a tu papá y te va a dar la bendición. No, pero yo no soy Esaf, ¿se da cuenta? No, yo te voy a vestir, te voy a preparar, etcétera, etcétera, y se hace el intercambio de hermanos, lo cual es una mentira. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede ser que un justo como Isaac haga mentir a su señora para que su señora tenga un mérito frente a Dios? No se olvide que en los versículos anteriores, en la venta de la primogenitura, con el famoso plato de lentejas, Esaf le dice, Jacob le dice a Esaf: vendeme la primogenitura, quedarla como el día. Es decir, que esta transacción sea directa, sea clara, y que después no digas que no me la vendiste. Entonces, pues, ¿cómo va a actuar Isaac? Exactamente al revés que Jacob. Cuando Dios actúa, las cosas no se manipulan, son directas. La otra pregunta que nos podemos hacer es: cuando Rebeca escuchó lo que iba a hacer Isaac,
¿por qué no le fue a decir a Isaac, te estás equivocando? No hagas esto. O no le contó a Isaac, mirá, Dios me dio una profecía en su momento, y este es el momento de que se cumpla. En vez de hacer todo eso, Rebeca mintió. Y lo hizo mentir a Jacob. Y Jacob tuvo la oportunidad de decirle a su padre, no, Esaú me vendió a mí la primogenitura. No hagas eso porque no lo bendigas a él, porque es la despreciación, no le interesa y no va a seguir los pasos de mi abuelo Abraham. Sin embargo, ahí nadie dijo nada porque todos estaban desesperados por la bendición de Isaac. Las consecuencias de esa acción fueron simples. Primero, se cumple la profecía que Dios había dado, el mayor va a ser el mío menor. Segundo, Rebeca dijo, si algo sale mal o algo está mal, que recaiga sobre mí. Fue tal hecho. Jacob va a tener que irse porque Esaú, cuando se entera, le guarda rencor y lo quiere matar. Por lo tanto, Rebeca nunca más va a volver a ver a su hijo, a su amado. Y tercero, Jacob va a tener que vivir la misma experiencia en la parashá próxima cuando le cambien a la esposa, le cambien a Lea por Raquel. Es decir, los caminos de Dios se cumplen, pero si queremos intervenir manipulando y mintiendo, recae sobre nosotros las acciones que hicimos. ¿Qué pudo haber pasado para que Rebeca no mienta? Es muy sencillo. Sale Esaú a cazar y ese día no encuentra casa. No siempre que se sale a cazar se encuentra casa. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Que lloviera y los animales no estén en el campo o estén protegidos y él no encontrara a quien matar. Que alguien lo mate a Esaú mientras Esaú estaba en el campo. Un montón de cosas pudieron haber pasado. Que Rivka no permitió que pasaran porque aceleró los tiempos. ¿Rivka lo hizo por maldad? No. No, ella veía la diferencia entre sus hijos y tenían claro quién iba a seguir al abuelo Abraham y quién no. Pero Isaac no tenía eso tan claro. ¿Por qué no lo tenía tan claro? El texto dice que Isaac amaba a Esaú porque Esaú ponía casa en su boca. Esto es interpretado como que Esaú a su vez lo manipulaba a Isaac, a su padre, y le hacía creer que él también se ocupaba de estudiar la Torá o de aprender los caminos de su abuelo Abraham y todo lo demás, mediante palabrería. Fíjense cómo el entramado familiar es una puja completa por el poder. ¿Cómo se obtenía el poder ahí? Con la bendición que Isaac tenía la capacidad de transmitir. Existen tres tipos de bendiciones en el texto de la Torá. Cuando Dios bendice al hombre, cuando el hombre bendice a Dios y cuando el hombre bendice al hombre. Son tres diferentes. Cuando Dios bendice al hombre es la presencia divina que le da al hombre la protección y los bienes necesarios para su vida. Cuando el hombre bendice a Dios, el hombre está agradeciendo lo que Dios ha hecho con él. Cuando el hombre bendice al hombre, es solamente una intención de un hombre sobre otro hombre de que Dios le otorgue determinadas cosas. Es un buen deseo, nada más. ¿Cuál fue la bendición que le dio Isaac a Jacob? Que el campo le dé sus frutos, que el ganado le dé sus frutos, que el rocío esté con él y que sea bendito y que no sea maldito. Esa era toda la cuestión. Pero recibiendo ese deseo y esa transmisión familiar, entonces Dios iba a poner los ojos
sobre Jacob. Y acá vamos a hacer una aclaración. Desde el punto de vista de la Torá no existe una bendición material y una bendición espiritual. No existe un hombre espiritual y un hombre material. No existe un mundo material y un mundo espiritual, sino una unidad. Por eso la bendición de Isaac a Jacob tiene que ver con el trabajo de Jacob y tiene que ver con el camino del desarrollo del alma de Jacob, porque todo va unido. Si seccionamos, nos comportamos como se comportó Esaf, materialistas cuando nos conviene y supuestamente espirituales cuando nos conviene. Respecto a Isaac hay ciertas cositas que decir, que son muy comunes, muy comunes. Si le vendió la primogenitura a Jacob, ya sea por dinero, ya sea porque tiene un plato de comida, no importa, según el mirás fue por dinero y el plato de comida fue el arreglo final, no importa eso. Si le vendió la primogenitura, ¿por qué después aceptó que su padre le va a dar la primogenitura? ¿Por qué no dijo, no, mirá, disculpame, pero yo se la vendí a mi hermano menor? 2. Si se comprometió y la rechazó, después ¿por qué la quiso? Porque el arreglo entre ellos fue claro como el día. Siendo claro como el día, siendo un pacto, y un pacto de palabra, ¿por qué después cambió? Eso es el producto de lo que es Esaf, el cazador, el hombre de la fuerza, el hombre que tiene la capacidad de odiar. Porque el final de la historia nos va a decir que después Esaf tenía rencor y quería matar a Jacob. Estas características de Esaf, que están tan claras en la historia, nos muestra por qué Dios rechaza más a uno que a otro. Sin embargo, Dios sabía desde el nacimiento cómo iba a ser cada uno. Y Dios no lo castiga a Esaf por ser como es. La Torá no dice, y como Esaf odió a su hermano, Dios lo castigó. Simplemente Dios lo ubicó en el lugar en donde tenía que estar, por debajo de Jacob. O sea, era bastante honesto. Tal es así que cuando se vuelvan a encontrar, Esaf va a reconocer que Jacob es superior a él. Toda esta historia nos enseña que Esaf tenía una misión, ser Esaf, que Jacob tenía una misión, ser Jacob. Que todos los errores que cada uno de ellos cometió tuvieron un precio que pagar y es vivir medida por medida lo que hicieron. Que la palabra tiene un valor que nunca tiene que ser quebrantado, porque en la palabra está el valor del alma. Decimos lo que somos. Que no se puede mezclar la violencia con el desarrollo de la espiritualidad. Y si esto lo elevamos a un plano superior, como siempre decimos en esta parashá, todos tenemos un poco de Esaf y un poco de Jacob. Si Esaf representa el impulso básico, lo corporal, lo más físico, Jacob va a representar la Neyamá, la parte más espiritual. Pero Esaf y Jacob pertenecían a la misma familia, es decir, pertenecen a nosotros, están en nosotros y con nosotros. Cuando nuestra parte instintiva domina el desarrollo de nuestra alma, nos volvemos personas oscuras en un mundo oscuro y una existencia oscura. Y nos llenamos de temor y de rencor y de peleas continuas.
para que la parte más espiritual nuestra Neyamá, logre empezar a dominar a la parte física, tiene que hacerlo por el camino de la claridad y de la verdad, y no de la manipulación. Si lo logra hacer, entonces la parte física no desaparece, pero sí se subyuga al desarrollo del alma. Nunca va a desaparecer Esaf. Esaf se va a convertir, reconvertir. Isaías capítulo 66, versículo 21, que nos va a decir que van a venir de las naciones, y de las naciones que van a venir a adorar a Jerusalén, voy a tomar de ellos a Coanim y a Levín, a sacerdotes y a levitas. Pero las naciones son Esaf. Claro que sí. Quiere decir que cuando Esaf se convierte y se desarrolla espiritualmente, es aceptado también por Dios. Entonces hay que buscar en nosotros cuál es nuestra parte más instintiva que nos lleva a cometer los errores de la personalidad de Esaf para superarlos. Si lo hacemos, nos convertimos en hijos de la promesa. Es decir, recibimos las mismas bendiciones que Abraham tuvo para toda su descendencia. Vamos a tener una tierra que es nuestro corazón, nuestro lugar, nuestro contexto. Vamos a ser protegidos, vamos a dejar descendencia, y además de eso, vamos a ser bendecidos. Y cuando nos quieran maldecir, quienes nos maldigan, ellos mismos van a quedar maldecidos. Pero no por la acción de nuestro odio, tipo Esaf, sino por el rebote de nuestra propia alma, que va a hacer que la otra persona viva medida por medida. Lo que nos quiso hacer es lo que va a terminar viviendo. Esaf y Jacob son dos conceptos. Rivka, Esaf y Jacob son dos conceptos. Rivka e Yitzhak también son dos conceptos. ¿Qué falló en esa relación de matrimonio para que las cosas fueran de esta manera? ¿Por qué Rebeca no pudo contarle a su marido lo que había pasado? La profecía. Y si se lo contó, ¿por qué su marido no le prestó atención? Y si su marido le prestó atención, ¿por qué llamó al mayor? Y si lo que él quería era darle la oportunidad que ella sea una justa, ¿por qué lo permitió a través de la mentira? Lo que empieza mal, termina mal. Yitzhak quedó manchado con esto, y Rebeca no volvió a ver a su hijo. En particular, creo que Rebeca ocupaba un lugar más importante que el Isaac. ¿Por qué? ¿Qué hizo Isaac después de todo esto? Bueno, y se buscó mujeres que la hicieran doler más a su madre y a su padre. Cuanto más idólatras, mejor todavía. Y se terminó casando con una de las hijas de Ismael. O sea, se opuso aún a su abuelo Abraham, de quien él quería la bendición. Esa es la maldad de la maldad de la maldad. Y Rivka lo veía todo eso. Isaac no pudo verlo. Por eso Rivka, desde mi punto de vista, está un poco más arriba que su marido Isaac. Claro, Isaac es varón, hombre. Y ahí la que tenía mayor sentido de los hechos, la que veía más claramente,
era la mujer. Que tuvo que sufrir el destierro de su hijo, porque su marido no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué tendría que haber hecho su marido? Llamarlo a Jacob y decirle, voy a darte la bendición, y no llamarlo a Esaú para darle la primogenitura. Si la primogenitura hubiera sido dada a Esaú, estamos poniendo la bendición de Abraham sobre el odio y la destrucción. Y estamos diciendo que eso sea lo bendito en este mundo. Miren el error que se estaba cometiendo. Así que Rivka, para corregirlo, actuó. Pudo haber esperado, todo lo que querramos decir está bárbaro. Pero Isaac se iba a mandar una equivocación muy grande. Resumidas cuentas, Jacob y Esaú somos nosotros, y está en nosotros ser amados por Dios, por ser aborrecidos por Dios, de acuerdo a la tendencia que elijamos. En el transcurrido de nuestra vida, si elegimos la tendencia del desarrollo espiritual, nos vamos a ir dando cuenta de qué lejos está Jacob de Esaú. No se olviden las palabras de Yeshua. Las pocas veces que nombra a los gentiles, los nombra diciendo, no seas como son ellos. Es decir, no seas como Esaú, sé como Jacob. Sé como Rivka vio que teníamos que ser. Pero no actúes como Rivka, que quiso manipular para obtener la profecía divina. La profecía divina se cumple por sí misma, sin la intervención de la voluntad humana. Y cuando se cumple la profecía divina, es clara como el día. No hace falta la mentira ni el rebusque. Las cosas son porque deben ser. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.